Buenas. Mi nombre es Abed Burgos. Yo represento a la institución Fundación Naturópatas para Chile y a la institución IMN. Bueno, es un agrado presentarnos, ¿cierto?, en este congreso y le doy muchas gracias a FENACO por su invitación. Bueno, nada más que menos, vamos a comenzar de forma inmediata. Un momento, vamos a ver. Completa. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, este trabajo que me ha resultado bastante interesante para compartir con ustedes, ¿no es cierto? Y es un trabajo de investigación naturopático de tipo bibliográfico sobre revisión. Se llama Estudio Naturopático de la Interacción de Fármacos con Alimentos. Bueno, primero de todo hay que empezar a dar algunas definiciones básicas, es decir, ¿qué es un fármaco? Bueno, un fármaco, como es una sustancia química que puede ser natural, sintético o hemisintético, semisíntesis, se ocupa, ¿no es cierto?, a través de biotecnología. Y aquí, este fármaco, que en su interior tiene esa sustancia, es lo que nosotros llamamos un medicamento algunas veces, ¿no es cierto? Entonces tiene que absorberse, tiene que transformarse, almacenarse, ¿no es cierto? Y también eliminarse. Y el medicamento es el principio activo, dice, la molécula se conjuga, se une a sustancias que se llaman excipientes o el vehículo. Entonces, puede tener ese excipiente uno, dos o más principios activos. Eso es lo que es básicamente un medicamento. Ahora, el excipiente, lo importante que tiene que ser una molécula inerte, no tiene que tener actividad biológica o farmacológica. Tiene que ser inocuo. Generalmente son almidones, celulosa, y nosotros los glóbulos homeopáticos, ¿no es cierto?, ocupamos la lactosa, ¿no es cierto? Y hoy en día algunas tabletas vienen con tal. Y en la droga se refiere, ¿no es cierto?, a que tiene un poquito de diferencia, que en inglés se ocupa la palabra drug, significa fármaco, no es droga. Y la OMS dice que es una sustancia que introducir en el organismo, dice, por cualquier vía oral, ¿no es cierto?, vía epitelial, rectal, inhalación, produce una alteración natural del funcionamiento. Pero fíjense lo curioso, en el sistema nervioso central del nervio y es susceptible de crear una dependencia psicológica, físico, ambas. Entonces, nosotros, punto de vista naturópata, ya lo sabemos, ¿ya? Pero fíjense que su efecto lo da en el sistema nervioso central. Eso llama la OMS lo que es una droga. Bueno, y cuando hablamos de interferencia farmacológica, bueno, del acto de interferir, del acto que puede aumentar, disminuir o anular. Entonces nosotros ya en la profesión de naturopatía conocemos lo que es sinérgico, potencial, antagónicos o inhibir. Entonces ya tenemos una formación y una conceptualización que pudiera ser similar y también en homeopatía, ¿no es cierto? Las ondas energéticas. Entonces, estas interacciones entre el fármaco y el alimento, ¿qué es lo que pueden hacer? Gatillar efectos adversos, que, sea, que son negativos, y alterando la eficacia del tratamiento farmacológico, pero también el estado de nutrición del paciente. Entonces aquí es súper importante indicar que al recetar uno, puede ser un principio activo vegetal, que sea nuestra profesión de naturópata, es necesario tener en cuenta el principio activo que tiene. Entonces las interacciones pueden ser principalmente farmacocinética o farmacodinámica, que las vamos a analizar, ¿no es cierto? Esta breve introducción, porque me quiero acotar al tiempo y no ser un poco más elongado, la hipótesis es que los alimentos, y yo puse entre paréntesis naturales, por favor, pueden interferir con la acción farmacológica de un medicamento. Entonces, hay mucha población que tiene tratamientos farmacológicos estables y crónicos. Dentro de los objetivos, bueno, ¿cuáles fueron las primeras interferencias que se, digamos, publicaron? Los tipos de interacciones fármaco-alimento, no sé, la información que está en el libro Naturopathy de the World Naturopathy Federation, donde yo participé, es un esfuerzo mancomunado enorme y hay que ver qué es lo que está ahí y realizar una búsqueda de los últimos 10 años y voy a usar un poquito la inteligencia artificial como apoyo a esta búsqueda. Al principio resultó un poco medio raro, pero en realidad hay que familiarizarse y es muy, muy ventajoso, créanme, que hay uno que incluso está chatea con uno y le va recomendando y uno puede conversar con esa inteligencia y acota bastante, bastante bien. Bueno, con el primer objetivo del desarrollo, ya en el año 1927, el señor Barron y Farn dice, publicaron por primera vez interacción entre aceites minerales laxantes y la absorción de vitaminas liposolubles. Y ya después, en el año 39, también continuaron estos aceites minerales laxantes, pero con la beta-caroteno provitamina A, y seguía principalmente a fenómenos tipo físico-químicos.
El físico-químico se refiere a características que ocurren de reacciones entre ellos y también puede ser sobre la superficie. Entonces, esto va de una forma interaccionar en la cantidad de vitamina que está absorbiendo la persona. Ya en los años 40, 50 hubo interferencia entre lo que corresponde a un antibiótico, ¿no es cierto? El isoniazida y la absorción del complejo de la vitamina B6. Entonces, ya produjo también algo muy específico y se recomendaba dar el complejo B6 cuando se prescribía el antibiótico. Después, más adelante, en el año 1963, se publicaron varias crisis hipertensivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los medicamentos inhibidores de monoaminoxiasa, los IMAO, interaccionan con las aminas biogénicas de origen microbiano, que sea bacteriano. Y aquí tenemos alimentos fermentados, vinos, esos que son muy, pero muy favorables, ¿no es cierto?, a la salud humana. Entonces, aquí nos pillamos ya con algunas cosas que son recomendadas desde el punto de vista naturopático, pero tienen ya interferencia con algunos medicamentos. Y aquí se lo que el síndrome del queso. Entonces, ¿qué es en realidad lo que ocurre? Primero, el medicamento impide, a través de un bloqueo isoenzimático, la metabolización de la tiramina que tiene el queso. Se va acumulando, esa acumulación de la tiramina va a gatillar una crisis hipertensiva. Pero me llamó mucho la atención que sale alimentos fermentados, vinos, eso, y sale la palta. Yo se lo puse acá, que también hoy en día, con algunos compuestos insaponificables, está interaccionando también similar como lo hacen con el queso. Bueno, entonces, al dilucidar o al ver los tipos de interacciones, entonces se clasifican en función de absorción, es decir, interacción alimento, medicamento e interacción al otro lado, medicamento, alimento, es decir, son bidireccionales. Y yo le puse abajo uno de los más conocidos con más de 50 fármacos interaccionando, es el jugo de pomelo. Pero también se clasifican en mecanismos, no, no como interacciones como tal, como mecanismos. Entonces están los mecanismos farmacocinéticos y los farmacodinámicos. Los farmacocinéticos son, generalmente le llaman alarma, es una liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Son más o menos las siglas. Y la farmacodinámica es directamente la acción farmacológica, directa, sin ningún, digamos, interferente. Entonces, la absorción, ¿qué es lo que pasa ahí? La simple presencia del alimento en el tubo digestivo provoca cambios, por ejemplo, pH, mayor secreción de ácido, altera la motilidad intestinal, las condiciones fisiológicas. Entonces, dependiendo de la cantidad de alimento, es la cantidad de variación fisiológica o fisicoquímica que produce de forma natural. Entonces, esto va a repercutir en condiciones físico-químicas. ¿Para qué? A la absorción, la cantidad de fármaco que estoy absorbiendo. Porque si queda mucho tiempo, lo que pasa ahí, la acidez estomacal puede cambiar la estructura molecular, que sea el estado iónico. Por eso que habían algunos medicamentos de liberación prolongada o protegidos para pasar, ¿no es cierto?, al estómago y los efectos que produce el pH. Entonces, mientras más tiempo permanece, o sea, mientras se comió una cantidad mayor de alimento, va a tardar el vaciamiento estomacal, eso va a afectar a la estructura, a la integridad por degradación. También a consecuencia, digamos, de la dosis del fármaco que tenemos nosotros. En cambio, la distribución, aquí se distribuye a través, existe como una locomoción, un automóvil que va a distribuir el fármaco, que son las proteínas. Generalmente es la albúmina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando hay personas malnutridas que no comen, no tienen hambre, tienen alteraciones en el sabor, quizá, o tienen una gastritis, una úlcera, ellos les imposibilita alimentarse bien, muy poco, en cantidad baja de proteína, y puede afectar. Pero también hay personas que comen muchas proteínas, algunas personas con deporte, o esa famosa dieta hiperproteica, que también va a afectar a la farmacodinámica, ¿no es cierto?, del transporte del fármaco sobre las proteínas plasmáticas. Y en la metabolización, nada más que decir, principalmente el sistema hepático, en los hepatocitos, un sistema que se llama sistema, el retículo endoplásmico liso, este es un sistema microsomal hepático. Y ahí, las enzimas van a procesar a metabolizar todo lo que comemos, sistemas contaminantes externos cerebriónicos, pero también los alimentos. Y algo curioso me pareció que fíjense ustedes que el omega 3, algunos fenoles y aditivos alimentarios, provocan alteraciones microsomales. Eso me pareció bastante curioso y por eso lo puse. En la eliminación, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que es el sistema renal principalmente, sin olvidar el segundo riñón, que es la piel, un emuntorio muy potente, ¿no es cierto? Por eso estaban los baños de cajón y los baños de vapor, que se recetan mucho. Entonces aquí, esas interacciones afectan principalmente a lo que es el pH.
Entonces puede ser acidificante o alcalinizante y ahí hay alguna, digamos, interferencia en el sistema de eliminación. Ahora, desde el punto de vista de mecanismo, farmacodinámica dice que son los componentes activos de los alimentos, es decir, la molécula que presenta el alimento. Y hay algo importante que considerar lo que llaman alimentos funcionales o superalimentos que hoy en día se consumen demasiado, mucha, digamos, propaganda, por así decirlo, ¿no es cierto? Y aquí está el componente activo del café, que se llama cafeína, sabe harto. Entonces, los antiinflamatorios no esteroidales interfieren en la absorción de la droga, que sea, aumenta la absorción y el efecto de analgesia, es sinérgico. El ozimao, inhibidor de la monoaminoxidasa, interfiere en la absorción y aumenta los efectos adversos. ¿Verdad? Y la benzodiazepina interfiere con el receptor molecular y disminuye el efecto inductor del sueño. Eso es lo que ocurre, digamos, con un componente activo del elemento y qué es lo que hace. Y bueno, y aquí nosotros podemos ver qué es este libro, ¿no es cierto? Naturopathic World Federation. Este libro, que se hizo, digamos, editó el año 2021, ocupé las palabras keyword, interferencia, alimentos y drogas y encontré esa base de datos, Cochrane, el Phytotherapy Research, y me introduje en aquellos buscadores a través de inteligencia artificial y traté de buscar si esas páginas, esas direcciones tenían temas relacionados a la interferencia alimentaria. Entonces, dentro de la discusión, ¿qué se encontró en esos buscadores? Risa clara. Entonces, aquí hay un componente activo, ya lo dijimos nosotros, ¿ah? Esos son los componentes que pueden interferir, así como la cafeína del café, la glicirrisa. Entonces, ya se sabe que la glicirrisa, ese componente activo, inhibe la 11-beta dihidroxiesteroide, isogerasa. Bueno, ¿qué es lo que hace este componente, la glicirrisa? Al inhibir eso, provoca una activación exagerada de los receptores melanocorticoides. Entonces, se va reabsorbiendo mayor el sodio y excretando el potasio. Eso es lo que hace. Pero también, y en la Unión Europea, a partir del año 2005, se hace una sugerencia en etiquetado de los alimentos que tengan este alimento, pero en condiciones superiores o igual a 4 gramos por kilogramo. Eso es más o menos lo que se hace ahí, pero ya está, digamos, documentado. También se encontró el aloe vera. Esto llama mucho la atención que el aloe vera se ocupa demasiado en mi país, en Chile. Créanme que realmente la gente lo tiene en sus jardines y lo ocupa mucho, pero inhibe un sistema microsomal de 3 a 4 y el 2 de 6. Uno, el sí, 2 de 6 es para bajas concentraciones de enzima y tiene que escalar un mecanismo, cuando es mucho, al 3 a 4. Entonces, cuando ese es dual, dice que de alguna forma logra interferir de los dos mecanismos en forma simultánea, y eso es complicado. Que hay que pasar de un mecanismo a otro dependiendo de la concentración del fármaco. Y ahí ponen nitromicina y el sevoflurán como posibles candidatos de interferencia con el consumo del jugo de aloe vera. También se vio en pacientes con riesgos de cáncer que estaban consumiendo, digamos, suplementos de tipo, digamos, alimenticio, y este estudio que se hizo ahí dice que el riesgo era muy bajo, un 13,9, y llama a hacer estudios más, digamos, serios, que realmente quizás es más asustar que lo que interfiere. Entonces, en este artículo se dice que no se encontró una realidad versus la teoría. Eso es lo que dice más o menos ahí. Ahora, y en este estudio del 2015, que también está en su buscador del libro de la Federación, es muy interesante, demasiado interesante, que nota lugares como estómago, intestino delgado, el sistema hepático, sitios, lugares donde pueden haber posibles interacciones. Pero lo más interesante es la lista de interacciones con medicamentos. Por ejemplo, el tamoxifeno interacciona con algunos flavonoides. Y aquí este estudio se va en eso, distintos tipos de flavonoides y cómo puede interferir con algún citocromo 3 a 4, ¿no es cierto? Y otros más, y da el grado de exacerbación de algunos componentes. Ahora, cuando yo hice mi otro objetivo, para tratar de ocupar la inteligencia artificial y ver en este periodo de 10 años qué es lo que hay, la Universidad del Estado del Colorado gratamente da una lista, como ustedes la pueden apreciar, con cada uno de algunas drogas y algunas interacciones. Eso es lo que está dando aquí. Por ejemplo, aquí en, ejemplo, veamos uno, los antihistamínicos. Dice que las interacciones con alimentos, bueno, aquí dice que se pueden con agua y también dice que evitar algunas drogas, principalmente el alcohol, pero también evitar algunos que son sedantes. Eso es lo que está ahí. Pero yo, como soy especializado en inmunología, yo podría introducir que las alergias, los inmunoestimulantes también. Entonces, fíjense que hay información que se maneja como un poco dispersa y yo trato de juntar
esta información. Entonces, aquí se va dando que ustedes pueden revisar, por ejemplo, en el asma hay que evitar lo que es la cafeína, ¿no es cierto? En otros más pueden, una lista muy gigante, pero hoy en honor al tiempo no lo ve, pero está muy, muy interesante. Y de alguna forma, si ustedes suscitan, requerir alguna información, me la pueden solicitar. Y aquí viene la interacción entre también drogas-alimentos, el año 2015, esto es importante. Dice que las transducciones de señales, que se tiene la droga, y va a utilizar mecanismos enzimáticos, mecanismos de metabolización y transportadores genéticos. Es decir, hay receptores que envían una señal al núcleo para poder expresar un proceso. Eso es lo que dice que interfieren. Imagínense lo que estamos conversando. Entonces, esta problemática viene en la intensidad y, según la intensidad, ¿qué dosificación de medicamentos voy a dar? Entonces, eso es lo que complica. ¿Qué tan intenso va a ser? ¿Cómo yo tengo que recalcular la dosis del fármaco o las gotas de tintura madre o alguna prescripción en miligramos, sobre todo de fitomedicamentos? Este otro estudio que está acá, el desarrollo de un mapa, es muy interesante porque fueron 1.800 alimentos, 4.000 tipos de componentes. Entonces, este estudio es muy, muy interesante y se vieron tratar de algunos efectos negativos. Entonces, pongan atención. Aquí se pueden ver, por ejemplo, que la colinesterasa, una proteína, es un blanco del apio, es un blanco del té. Y también se pueden separar por sistemas neurológicos, cardiovasculares, musculoesqueléticos. Esto fue un esfuerzo gigante donde se puede ver. Por ejemplo, aquí, miren, aquí está un sistema blanco que es la aromatasa, que es en blanco de distintos sistemas que están aquí, incluso alimentos. Entonces, esto para revisarlo es muy interesante que un sistema enzimático, una proteína, está siendo impactado tanto por la droga como también por los alimentos. Entonces, probablemente se ocurren confusiones en cuanto a la interpretación de la señal. Después otro estudio más adelante vuelve a aportar una gran lista de medicamentos. Por ejemplo, está la digoxina, aquí podemos tener la digitalis purpurea, los alimentos que son altos en fibra pueden interferir, evitar todo lo que son alimentos altos en fibra. La levodopa, ¿no es cierto? Alimentos, dice, altos en proteína. Y así, propanolol dice, tomar con alimentos. Dice, el alimento puede reducir lo que es la primera fase. Esto es súper bueno. Después lo vamos a ver nosotros que evitar lo que es la primera fase, evitar el paso, digamos, a nivel hepático. Eso ayuda bastante a reducir la dosis del medicamento. Y ahí la lista sigue y sigue, ¿no es cierto? Que es bastante interesante, puedes revisarla con tiempo. ¿Es la lista como sigue? Es increíble. Es increíble la cantidad de información que se puede dar. Ahí está el famoso pomelo, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos, incrementa los efectos adversos. El jugo naranja también, el jugo de manzana, pero más adelante que también se vuelve a hacer estudios de cuanto a interacción. Este otro estudio del año 2018 dice que hay una amplia gama de compuestos alimentarios, es decir, los componentes que tiene el alimento, pero que se van involucrados en un perfil farmacocinético, farmacodinámico que vamos a ver nosotros. Entonces dice que los componentes alimentarios, es decir, lo que tiene el alimento, aparte de lípidos, proteínas, ¿no es cierto?, e hidratos de carbono, existen componentes activos que tienen un potencial en lo que son las terapias cardiovasculares, musculoesqueléticas y neurológicas, pero se necesita un vínculo con una visión holística más integrativa, que es lo que nosotros trabajamos. Y miren qué precioso, qué precioso. Arriba se puede ver de la, ¿no es cierto?, que está a través del primero, digamos, de tipo farmacéutico, de farmacocinético, farmacodinámico, y los separaron. Separaron, digamos, en esta forma bastante agradable de entender. Y al lado derecho se dan los mayores sitios de interacción, o sea, la boca, sublingual que hacemos nosotros, transportadores de tipo sanguíneo, ¿no es cierto? El hepático, el renal, el entérico, el intestinal y el metabolismo hepático. Entonces ya sea lugares en nosotros sabemos, como naturópata, que hay órganos emuntorios principales que están trabajando en estos procesos. Y acá, el estudio de 2019, aquí elucidar los mecanismos que interaccionan. Entonces, esto ya es un poquito más grande porque se dio la formación de un grupo especializado en Europa, quiere investigar, como el estudio anterior, los mecanismos farmacocinéticos, farmacodinámicos y los lugares y de qué forma están interaccionando.
Esto es bastante, muy interesante y muy recientemente, hace como 4 años, se empezó a trabajar. Fíjense ustedes que al lado izquierdo, en el gráfico, de hecho, izquierdo, perdón, superior, sean mecanismos específicos e inespecíficos. Esto quiere decir específico, no tomar, ¿no es cierto?, con pomelo, leche, alcohol, y dicen alimentos funcionales. Es una cantidad, una lista gigante de alimentos funcionales o superalimentos que le llaman algunos. Y el inespecífico, es decir, las condiciones luminales, cómo pueden variar con la alimentación, la absorción, distribución y el metabolismo, que sea. Son condiciones inespecíficas que no se pueden controlar. Incluso pueden variar con el tipo de alimento, en la hora del día y en la cantidad de alimentos y el estado de salud de la persona. Entonces, fíjense ustedes que nos estamos pidiendo con condiciones inespecíficas que yo en realidad diría que tienen que ser asesoradas por un profesional de salud. Y acá, ¿no es cierto? Cuando no hay efecto negativo, nosotros llamamos como efecto antagónico, y el positivo, efecto sinérgico, que nosotros ya lo usamos bastante. Y nuevamente, aquí está los mayores varios sitios de respuesta fisiológica, cambios luminales, cambio de pH, actividad, enzima, proteína, y también mayor sistema microsomal, es el, es a nivel de los hepatocitos, pero también están los enterocitos y otros más que, digamos, son utilizados. Está el 2 de 6. ¿Se acuerdan que hay un mecanismo dual que el aloe vera puede interferir? Entonces, se hace una sucesión del 2 de 6, se pasa al CYP3A4. Y cuando el aloe vera aquí lo que hace, puede interferir el paso 2 de 6 al 3A4. Y eso sí que es complicado, que es los dos en forma concomitante los amigos. Y este estudio propone aquí interesantemente que algunas drogas o fármacos podrían ser consumidos con lípidos. ¿Por qué? Porque el sistema lácteo, es decir, el sistema linfático, evita el primer paso por el hígado y se haría en la vena subclavia superior y descargaría directamente en el corazón. Y eso ayudaría a disminuir, fíjense ustedes, la dosis farmacológica fuera menor. Y evita el primer paso en el hepático. Y eso sí que es bueno. Y ahí, ¿no es cierto?, proponen ingredientes bioactivos, lo que hoy en día salen los superalimentos, los probióticos, alimentos fermentados, que se ocupan mucho, pero el ojo clínico es poner atención que cómo estos componentes podrían interferir en esta interferencia que estamos conversando nosotros. Y ahí sigue la lista, el té verde y otros más. Ahora, esta revisión es muy buena porque dice que puede afectar la liberación del fármaco, a la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del fármaco. Pero además propone la importancia del microbioma o la flora intestinal, que también se está viendo que tiene un rol principal de lo que estamos conversando nosotros, como también los alimentos o estos suplementos alimenticios, como la señorita de abajo que está leyendo la etiqueta y de qué componentes naturales, que sea, se encapsula la madre naturaleza en una cápsula en condiciones muy estables para obtener los beneficios en la deficiencia del consumo de frutas y verduras, por así decirlo, ¿no es cierto? Y acá ya el año 2021 dice que los jugos de fruta, que hay muchos ecoquioscos, tiendas con batidos, y dice, mire, tomas ese jugo y lo va a detoxificar, pero en realidad nosotros sabemos que son los órganos que se encargan de detoxificar. ¿Y qué es lo que hace el jugo? Estos componentes, esos fitoquímicos, esta molécula activa, ¿qué es lo que van a estar? Activando estas enzimas metabolizantes del hígado, del intestino y de otros órganos. El órgano es quien tiene que estar en buen estado. Ahora, esos componentes activos están presentes. Ejemplo, por así decirlo, en la piña está la bromelina, ¿no es cierto? Y hay algunas proteasas que también se comparten con la papaya, que podría estar la bromelina interaccionando con un antiinflamatorio no esteroidal, potenciando su efecto. Tiene un efecto sinérgico, ¿no es cierto? Entonces, hay que evaluar eso, la lista, ¿no es cierto?, que se está dando, y aquí hacen una propuesta a ello. Entonces, dice que mejor recomendarlo con agua porque se está viendo que algunos componentes activos o principios activos potencialmente sugieren ello la interacción con un sistema microsomal hepático. Y este estudio acá es bastante interesante también porque con una población adulto mayor de una edad aproximadamente 71 años, con 123 participantes, se les hizo una encuesta de estas interacciones, pero también se les capacitó y se les enseñó, se les educó para ver eso. Entonces, este estudio interesante que arrojó que la persona que tiene mayor información, obviamente los médicos, el prospecto o el afiche que trae el fármaco y la internet. Y ellos, con esta capacitación, estos ancianos aumentaron el conocimiento de las respuestas correctas de un 32 a un 57%. Ellos eran conscientes de estas interacciones que estaban, pero sí necesitaron, digamos, información, pero este estudio indica que los pacientes necesitan la educación o necesitan la información, lo que está diciendo. Y ahí también este estudio propone que con la edad,
paso de los años, con el envejecimiento, existen cambios biológicos que pueden repercutir en los procesos fisiológicos de la alimentación y también el impacto de la farmacocinética y la farmacodinámica. Este otro estudio acá, de interacciones con drogas, dice que son biónicas, es decir, está por dos lados, pero ¿qué es lo que hace la interacción? Ya sabemos nosotros que pueden acelerar, retrasar o inhibir, pero también, de alguna forma, el alimento y el medicamento tienen estructuras químicas similares. O sea, el receptor o la molécula que recibe la molécula de alimento se puede confundir con el fármaco y eso puede repercutir en el estado nutricional de la persona. Y aquí dice este paper, las mayores interacciones son de tipo farmacocinética, o sea, ya estamos clasificando que estas son las más abundantes y donde hay que poner la mayor atención clínica que estamos conversando nosotros. Ya que el año 2022 yo puse esto de enfermedades cardiovasculares porque según la OMS, la mayor causa de muerte en el mundo son debido a esta enfermedad, más que en el cáncer. Y aquí nosotros ya sabemos que son alimentos ricos en potasio, pero este estudio dice que no hay que consumir alimentos, porque en eso estoy yo, que son ajo, ginseng, jengibre y el jingo, que porque aumenta el efecto indeseable de hemorragias. O sea, aquí, aparte de los componentes ricos en vitamina K, son alimentos, lo que yo estoy tratando de introducir. El año ya 2022, aquí se hace, ¿cuál es el conocimiento de los profesionales de salud? Esto fue realizado en una población como tal, en un hospital, y aquí los que más conocimiento tenían los médicos, los farmacéuticos y luego los enfermeros. Pero dice que la mayor cantidad de profesionales de salud eran los hombres, y aquí una puntuación media de cuando estos profesionales de salud de un 28,6. Baja. Entonces, a tratar de evaluar quiénes fueron los que más conocimiento de esta interacción tenían, obviamente que fueron los farmacéuticos, su formación profesional. Pero sí, este estudio dice que los profesionales de salud tienen un conocimiento inadecuado. O sea, si ellos están inadecuados, más razón el paciente o la persona que está bajo el tratamiento, menos información va a tener. Entonces, de la base, de la raíz, hay que partir con el profesional de salud que atienda a esa persona para poder instruirlo o darle el conocimiento para las potenciales interacciones farmacológicas. Entonces, como conclusión, bueno, en base a los objetivos planteados, la primera, digamos, objetivo, bueno, ¿cuáles fueron las interacciones? Fueron entre laxantes y vitaminas, entre antibióticos y vitaminas. Ahora, conocer los tipos de interacciones, bueno, son mecanismos, generalmente son medicamento, alimento y alimento-medicamento. Del punto de vista de los mecanismos, ya se lo dice que son farmacocinéticos y farmacodinámicos, donde los más abundantes son los farmacocinéticos. Con el tercer objetivo, con el libro de la Federación, se dieron que buscar esos motores de búsqueda utilizados, donde están por los keywords que le acabo de decir yo, fueron la planta glicirrisa, aloe vera, el paciente con riesgo, interacción que estaban bajo un tratamiento del cáncer y la interacción los flavonoides y los fármacos. Eso fue lo que sé. Ahora, el cuarto objetivo aquí fue abundante, con la inteligencia artificial que le digo yo que fue una experiencia, pero bastante apoyo. Primero, se inició con una generación de listas de interacciones, luego fueron escalando con fármacos y nutrientes que impactan en la metabolización, enzimas y transportadores. Eso sí que es interesante. Después se hizo una red específica de interacciones que afectan a las proteínas y los procesos farmacodinámicos para después ir creciendo una lista de fármacos e interacciones. Elegí yo la Universidad del Colorado, hizo un aporte muy, muy interesante, y se generan, digamos, esta lista donde hay mayores sitios y lugares del cuerpo humano de interacción. Son estomacales, intestinales y los hepáticos. Y luego, con el paso del tiempo, se forma un grupo experto de la Unión Europea que trata de dilucidar estos mecanismos farmacocinéticos, que pueden ser tipo específico o inespecífico, lo que acabo de decir yo. Y luego la respuesta fisiológica después de comer van a afectar a la estabilidad y la composición química del fármaco. Es decir, depende de lo que yo coma, repercute en el tratamiento. Por eso se propone generalmente sin alimentación. Y la respuesta a las drogas lipofílicas que evitan el metabolismo del primer fármaco. Eso es excelente. Eso es excelente. Y se plantea la problemática de alimentos funcionales o superalimentos que cada día son más consumidos y probablemente los componentes activos están interaccionando con, digamos, los fármacos. Bueno, ahora, en la fruta se alerta la posibilidad de que esos principios activos pueden tener variabilidad en su composición entre las distintas estaciones del año
entre los distintos lugares de sembrado donde se cultiva y con distintas respuestas metabólicas que tenga la persona. Y también los estudios de encuesta demuestran la carencia de conocimiento del público y sobre todo los profesionales de salud y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, alimento rico en potasio, pero además se introduce el alimento ajo, zen, jengibre y ginkgo. Entonces, la hipótesis dice, ¿los alimentos naturales pueden interferir en la acción farmacológica? Se acepta. Fármacos, alimentos utilizan vías de transportadores, proteínas, receptores de vías metabólicas en común. Eso es lo que se pudo, digamos, dilucidar con este estudio que se hizo. Y además que varios procesos fisiológicos van a producir cambios en el lumen intestinal, afectando, ¿no es cierto?, a la bioquímica, a la mucosa, a las enzimas secretadas y a los procesos. Y eso va a afectar la estabilidad y la integridad del fármaco y quizás la degradación. Y también quiere analizar principios activos presentes en las frutas y verduras y la variabilidad estacional que pueden tener, como la variabilidad que puede tener el cuerpo humano dependiendo del horario del día. Bueno, y ahí está la bibliografía y, como siempre, el agradecimiento a la invitación, pero haber estado acotado dentro de los tiempos, por favor, para no pasarme y otros colegas, ¿no es cierto?, tengan menos tiempo. Pero sí comentarles que fue una forma de experiencia, tratar de dilucidar desde el punto de vista naturopático estas interacciones, porque muchas de ellas son de la escuela médico-farmacéutica. Ahora, el conocimiento, yo hago un llamado público y me voy a interiorizar, digamos, en estos estudios y lanzar un curso de integraciones farmacológicas con los estudios paso a paso, porque veo que más que estudiar el resumen, tener una tabla no es suficiente. Hay que comprender qué es lo que está pasando con estos mecanismos que ocurren con distintas etapas de la vida, con distintas situaciones patológicas que puede tener un paciente y se va a conjugar con el fármaco que tiene y con la alimentación. Entonces ya tenemos otros aspectos que además se agradece mucho las investigaciones que están hoy en día con respecto a utilizar mecanismos que son específicos, en qué lugar, debajo de la boca, la lengua, en el estómago, en el tubo digestivo, en el hígado, en el sistema circulatorio, de qué forma están interaccionando. Incluso exámenes como concentración de proteínas, la proteinura, creatinina, las albúminas, especialmente albúminas, su concentración puede repercutir en el efecto farmacológico, en la metabolización y expresión, porque son transportadores del fármaco que lo van a liberar del sitio o en el órgano blanco. Entonces, fíjense ustedes que estamos en los primeros pasos en el cual ya se sabe que los alimentos van a competir por receptores especiales, tenemos nosotros, con los fármacos, pero también está afectando otros procesos, que sea nuestra alimentación, nuestro cuerpo, no es una condición ideal para que el fármaco esté en su integridad y va a comenzar a ser degradado nuestras enzimas, nuestros procesos digestivos, disminuyendo la cantidad y el efecto que va a tener. Entonces, en condiciones patológicas, alimenticias y ciertas crisis, afecta. ¿Ya? Bueno, espero haberme acotado bien el tiempo, espero haber explicado, digamos, cómo la alimentación, como dice Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, estamos tratando de comprender lo que hace ya miles de años atrás dilucidado, que simplemente a través del alimento, yo me especializo en condimentos y especies por mi doctorado en medicina natural en la India, entonces, para la Ayurveda, los alimentos y los condimentos, aliños, es medicina. Eso es lo que decía Hipócrates, que los mismos alimentos van a favorecer que esos principios activos colocados, condimentos y alimentos, favorezcan de un principio activo nuestra salud, esos receptores que estamos conversando. Entonces, también es importante extrapolar un poquito más lo que yo estoy conversando, que sea incluso hasta los aliños, condimentos y especies podrían interferir con la metabolización de un fármaco. Por ejemplo, el timol en el tomillo, ¿no es cierto? Y también en el orégano existen también algunos componentes activos que nos ayudan en los procesos inflamatorios. Y quizás, probablemente, algunas condiciones o repercusiones que son consecuencias del fármaco. Bueno, a mí en la praxis clínica me llega mucha consulta de alteraciones gástricas por el uso de la metformina cuando hay resistencia a la insulina. Generalmente la juventud, en un rango etario entre los 15 hasta los 25, 30 años, mucha población de muchas consecuencias negativas. Entonces ahí yo tengo que hacer
un tratamiento y yo privilegio la homeopatía para no hacer interferencia farmacológica. Entonces, también es una muy buena arma que tenemos nosotros para evitar eso. Bueno, espero que, no quiero alargarme más, me entusiasmo demasiado con esta exposición y si hay consultas, por favor, ahí está mi correo que yo dejé y agradecido, muy agradecido y muchas gracias. Hasta luego. Espero que haya sido de su agrado aportar en la naturopatía con algo que es farmacológico, pero también decirle que la población adulta y adulto mayor es polifármaco y es una realidad que tenemos que aceptarla e introducir estas temáticas para evitar la iatrogenia. Muchas gracias, muy amable.